Hola, bueno, vamos a hablar un poquito de matrices de aprendizaje. Para empezar vamos a ver qué es el aprendizaje, ¿no? ¿Qué podemos decir de el aprendizaje? En el aprendizaje se va a dar de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo. En el grupo operativo lo llamamos obstáculos. Cuando aparece un obstáculo, nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con ese obstáculo para así trascenderlo y lograr un aprendizaje. Ahora, ¿de dónde viene la forma en que nosotros aprendemos? Eso es justamente la matriz. La matriz es digamos, el aprendizaje primigenio, aquel en donde aprendemos a aprender. Bueno, las matrices de aprendizaje están ligadas a nuestra identidad. Esto es, están ligadas a aquello que nosotros somos, a aquello que nosotros fuimos aprendiendo a ser, ¿no? ¿Y con la ayuda de quién? De mamá y papá. A partir de los primeros aprendizajes que tuvimos junto a ellos, es como queda como grabadas esas formas de aprendizaje o esas formas de aprender que serían las matrices. Bien, el cuerpo, acá, o sea, cuando uno nace tiene dos cosas. Una es el cuerpo, que viene dado por la genética. Mamá, papá, nacemos nosotros. Y el psiquismo es importante esto porque el psiquismo se va formando día a día. A medida que vamos madurando, se va formando nuestro psiquismo. Es decir, no hay enfermedades, partiendo de esto, no hay enfermedades mentales que sean hereditarias, sino que todo lo que tenga que ver con enfermedades psíquicas tiene que ver con lo aprendido, tiene que ver con el entorno, con nuestros vínculos, con cómo fuimos tratados de chicos, desde que nacimos, si fueron satisfechas o no nuestras necesidades básicas, ¿no? Entonces, el primer aprendizaje al bebé llega a través de estos vínculos de mamá y papá. De si yo tengo hambre, si hay alguien que me da la teta, si yo tengo el pañal sucio, si hay alguien que me lo cambia, cuánto tardan, en qué medida uno puede ir recibiendo todos estos cuidados, es la forma en que vamos a aprender a aprender. Entonces, cómo con el afecto de la satisfacción de las necesidades voy aprendiendo, ¿no? Cómo voy aprendiendo de estos cuidados que ellos nos dan. Bien, esta instancia del aprendizaje en los inicios de nuestra vida se llama protoaprendizaje, o sea, es un aprendizaje como remoto, no es algo que uno es consciente, ¿no? Es algo que pasa y como que queda en el inconsciente, en algún lugarcito del inconsciente queda guardado. Bien, o sea, cómo voy empezando a aprender queda guardado en la personalidad y va moldeando, esas formas van moldeando a la persona, a la futura personalidad, ¿no? Cuando somos chiquititos no tenemos personalidad, vamos formando esa personalidad junto con nuestro aparato psíquico. Cómo va a ser nuestra forma de ser, cómo va a ser nuestro temperamento, cómo va a ser la forma que tengo yo de aprender, tiene que ver directamente con eso, con cómo aprendí en esos primeros instantes de vida. Bien, ahora vamos a hablar un poquito del clima afectivo. El clima afectivo determina el estilo de conducta, ¿no? Determina si voy a tener un aprendizaje óptimo, si voy a estar estereotipado, determina muchas cosas. ¿Qué es un aprendizaje óptimo? Poder sortear cada obstáculo que va apareciendo y trascenderlo y seguir aprendiendo, seguir encontrando nuevos obstáculos que me van a volver a hacer aprender. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me quedo estereotipado? La estereotipia genera que no haya aprendizaje y la falta de aprendizaje me genera estereotipia. Entonces, la estereotipia siempre se puede reparar. Siempre vamos a poder reparar algo en lo que nos quedamos estancados. Eso es lo lindo, ¿no? de estudiar esta carrera, porque siempre hay una instancia de reparación de todo lo que nos haya pasado en la vida. Bien, el grupo operativo
si vamos a la psicología social, el grupo operativo es un lugar en donde yo puedo, es un lugar, yo me anoté, es un lugar de privilegio, es un lugar en donde yo puedo ir con todos mis personajes internos a trabajar todo esto que todavía no tengo resuelto. Si bien el grupo operativo es un grupo de aprendizaje nuestro, también tiene efectos terapéuticos porque el solo hecho de ir modificándome hace que, o que el otro se modifique, me hace de espejo a mí también para poder modificarme yo. Entonces todos los cambios que yo voy a ver en el otro, que se van obviamente por la propia verticalidad, va a pasar a la horizontalidad grupal, todos esos cambios que yo voy a ir viendo en mis compañeros de grupo, también van a tener algo en mí. Y yo también voy a hacer un montón de cambios que seguramente mis compañeros van a poder observar. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es una pregunta y respuesta, ¿no? Porque yo acá tengo anotadas algunas cositas. Por ejemplo, la pregunta abre caminos, instala la duda. Es importantísimo esto de la duda, ¿no? Porque si yo tengo dudas, no estoy segura, entonces tengo que investigar más, voy a trabajar más, voy a aprender más. En cambio, si yo estoy segura de que está todo ahí así como yo digo que es, por ahí estoy segura en una cosa que no es real o en un error, ¿no? Entonces siempre esto de generar la duda está bueno para poder aprender. Estimula las fantasías y la creatividad, la pregunta. Que ahora yo les voy a dejar así como algunas preguntas para que ustedes se hagan, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas puedo hacerme para poder seguir creciendo, ¿no? Enriquece el proceso, la pregunta enriquece el proceso. Por ejemplo, ¿vieron cuando su coordinador les dice, o coordinadora, les dice, bueno, ¿y ustedes qué piensan? O ¿se dan cuenta que tal cosa? O ¿puedo pensar que esto es así, basá? Bueno, esa pregunta, en donde uno hace una pregunta y le dice, no sé, quiero saber qué significa tal cosa. ¿Y a ustedes qué les parece? Esa pregunta que el coordinador les tira de nuevo al grupo, tiene que ver con esto, ¿no? Con ayudar al grupo a crecer, a pensarse, a aprender. Si yo les doy todas las respuestas, ¿qué pasa? La respuesta obtura el proceso de aprendizaje, ¿no? Porque va a saciar lo inmediato, va a dar una respuesta inmediata y ya está. No genera un proceso de aprendizaje. Una respuesta. Si uno les da todas las respuestas al otro, el otro no aprende, se queda pegado a las respuestas que uno les da y no hay creatividad, no hay un proceso, ¿no? Acá dice, ¿no? Esperar una respuesta es diferente de salir a buscar una respuesta. Si yo espero una respuesta, estoy plantado en la estereotipia, estoy plantada en el esperar, ¿no? De salir a buscar una respuesta, estoy más planteado en haber recibido una pregunta. Bien, el aprendizaje es una elaboración y tiene que ver con un esfuerzo psíquico personal. No estoy esperando sentada a que me vengan las respuestas del cielo. Las voy a buscar, las voy a investigar. Esto de ser curioso, buscar en diferentes lugares. Si un autor dice una cosa, ¿qué dice otro? ¿Qué dice el otro? ¿Qué dice el otro? Y poder empezar a formar también lo que Pichón llamaba pensamiento crítico. Poder ver diferentes opciones y formar la mía propia. Formar mi propia forma de pensamiento. El aprendizaje tiene que ver con los vínculos, ¿no? ¿Cómo me vinculo con el otro? El trabajo del grupo operativo es un trabajo que es en una primera instancia manifiesta, tiene que ver con trabajar un teórico, sí, pero después en una instancia por ahí más solapada tiene que ver con trabajar los latentes, todo lo que aparece acá, los vínculos internos que uno va trayendo al grupo, y porque no viene solo, viene con todos sus vínculos, con todos sus personajes internos, con todo aquello que yo soy, con la historia, ¿sí? El aprendizaje también se puede ver en los afectos, en la tolerancia, cómo la tolerancia también se aprende. ¿Cómo puedo tolerancia? Igual tolerancia a mí me resulta una palabra
yo diría más, o por ahí me tiraría más a lo respetuoso, ¿no? Tolerar por ahí me implica aguantar algo y realmente creo que la palabra más aplicable acá sería respeto. El respeto se aprende. Bien, los obstáculos, tenemos dos opciones, dos tipos. El obstáculo epistemológico y el obstáculo epistemofílico. El epistemológico, ¿con qué tiene que ver? Con una dificultad de aprender del orden científico, ¿no? No entiendo esta teoría, no me sale, no le entiendo al autor, no entiendo por qué dice esto, con eso. Los obstáculos que también vamos a ver, epistemofílicos, tienen que ver con una dificultad ligada a los afectos. No sé, este tema me lo explicás vos y lo entiendo perfectamente. Ahora, cada vez que habla este otro o esta otra, no lo entiendo. O me molesta. Bueno, estos obstáculos de vínculo tienen que ver con la parte, con lo epistemofílico, ¿no? Que significa el problema con el vínculo. Entonces, con el afecto, ¿no? No es que no entiendo la teoría, sino que no soporto que el otro hable, no me agrada, no me cae bien. Esos son obstáculos que uno tiene que pasar. Va a pasar muchas veces que, por ejemplo, me toca hacer la primera reelaboración con alguien que no me cae bien. El obstáculo epistemofílico tiene que ver con nuestros personajes internos. Es decir, yo traigo en mi mochila de personajes, traigo a mi tía María, que no me la banco, que siempre habla y es mala, es esto, es aquello, me trata mal. Y hay en el grupo una señora que me hace acordar a mi tía María, pero es inconsciente. Yo no tengo la conciencia de que esta señora me hace acordar a mi tía María. Entonces, ¿qué pasa? Yo me voy a relacionar con esa persona de la misma forma que me relacionaría con mi tía María, nos peleamos. Justo me toca la reelaboración con esta señora y yo no quiero saber nada. Ahí hay un obstáculo epistemofílico. Ahora, voy, me junto con esta señora que me hace acordar a la tía María y con un montón de otras personas más con las que tenemos que hacer el trabajo. Y resulta que esta señora empieza a hablar conmigo, yo hablo con ella, nos caemos bien, ¿no? Resultó que no era como yo esperaba. ¿Por qué? Porque yo me estaba relacionando, siempre pasa con los vínculos, ¿no? Yo me estaba relacionando con esta señora exactamente igual a como me relacionaba con mi personaje interno. Ahora, cuando yo conozco a esta señora que es diferente, me doy cuenta de que no es nada que ver a lo que yo esperaba, entonces, nada, deja de ser alguien que me caiga mal, trasciendo el obstáculo epistemofílico y además ingreso dentro de mi mochila de mis personajes internos a alguien nuevo. Así se va trascendiendo el obstáculo epistemofílico, que es el más difícil de trascender, porque tiene que ver con el vínculo. El epistemológico, bueno, va a venir alguien que sepa explicar mejor y me lo va a explicar y lo voy a entender, pero cuando es epistemofílico es muy complicado. Entonces, nosotros como futuros psicólogos sociales justamente tenemos que trabajar esto, porque vamos a trabajar los vínculos. Bien, los obstáculos nos ayudan a avanzar, nos ayudan a aprender, nos muestran nuevos caminos, nos muestran nuevas opciones. El psicólogo social tiene una nueva teoría, un nuevo modo diferente de aprender. La psicología social nos va a enseñar de manera diferente. Es un aprendizaje diferente, es un no bancario, una forma diferente de aprender. Vamos a aprender del otro a la par, no vamos a aprender mirando todos para adelante, alguien nos va a enseñar y nosotros vamos a aprender. Vamos a aprender de las experiencias que tengamos en grupo y con el otro. Bueno, en esta última partecita vamos a hablar de lo que es un poco pretarea, tarea y proyecto. La tarea es lo que tiene que hacer el grupo. La pretarea es aquello que tarea y pretarea vamos a ir, se van a ir dando a la par. Es decir, primero necesito hablar de la vida, de cualquier cosa para poder introducirme en el tema. Trabajo el tema que se tiene que trabajar y después voy a volver a pretarea y tarea y pretarea.
¿Por qué? Porque el aprendizaje primero es una espiral dialéctica, ¿no? Vamos en una espiral dialéctica ascendente. El proyecto es algo que está allá y a lo lejos, pero siempre está presente. En este caso, el proyecto es ser psicólogos sociales, ¿sí? La tarea es trabajar el teórico. La pretarea es, todo lo que yo necesito para poder juntar la energía que necesito para trabajar el teórico. Muchas veces los temas nos atraviesan, son duros, son fuertes, entonces necesito de todo ese tiempo para poder abordar la tarea. Entonces, eso va a ser la pretarea. Hay días en los que el grupo va a trabajar, tarea, y va a haber días en que va a ser pretarea, un poquitito de tarea, pretarea, un montón, un poquitito de tarea. Y hay días que va a ser pretarea. Siempre es importante, la pretarea siempre es importante. No podemos ir a abordar directamente la tarea sin que haya una pretarea. En la pretarea prevalecen las molestias, los obstáculos epistemofílicos y los mecanismos de defensa. El aprendizaje modifica el medio y modifica el sujeto, es decir, modifica lo externo. El aprendizaje es como el vínculo, ¿no? Va a modificarme a mí cuando yo aprenda, pero también mi propia modificación va a modificar a mi entorno. ¿Cómo podemos romper una estereotipia? Con el aprendizaje, a través del aprendizaje. Y después me había notado una frasecita que decía: no perder el temor a crear problemas. Los problemas traen obstáculos y los obstáculos generan aprendizaje si sabemos abordarlos. Así que espero que les haya servido y nos vemos en un ratito. Chau.